Muy bienvenidos, soy David Delgado, pastor de la Iglesia Elan en Madrid. Gracias por estar aquí. Creemos de verdad que Dios sigue hablando y que puede hacer algo único en tu vida, incluso ahora. Espero que este mensaje te inspire, te desafíe y que Dios haga en ti lo que Él solamente puede hacer. Así que estés donde estés, abre el corazón y mira qué puede ser transformado hoy. A los que nos visitáis hoy, pues mi cara igualmente os será extraña aquí. Pero a los que ya tenéis un tiempo viniendo a Elan, pues lo mismo se os hace raro verme aquí. Y pues es un privilegio cada vez que se tiene la oportunidad de compartir la palabra del Señor, al igual que una responsabilidad bastante grande. Y lo hago con mucho temor y temblor porque es lo que requiere su palabra. Y simplemente traigo hoy lo que el Señor ha venido hablando a mi vida en estos días. Estoy en una etapa convulsa de mi vida. Pasar de ser una trabajadora a tiempo completo en una oficina, a ser mamá a tiempo completo, a llevar una casa a tiempo completo, a vivir tantos cambios a nivel emocional, de rutinas, de económicos y a tantos niveles que hay muchas preguntas en mi cabeza. Y le hago muchas preguntas al Señor, soy un poco pesada. Y a través de la maternidad, que ha sido un proceso precioso, duro, pero precioso, el Señor me enseña mucho. Y dentro de todo este proceso de aprendizaje mío con el Señor, de depender de Él, de tratar de entender tantas cosas, en medio de ello muchas veces no tengo respuestas. Hay silencio por su parte. Y no sé por qué, para el ser humano realmente es muy incómodo el silencio. Podría decir que es casi antinatural. No sé si os ha pasado que estáis en una conversación con alguien, ya sea por texto, sí, yo creo que más por texto, y de repente esa persona deja de responder. Y vale, pasan unos minutos y ok, no pasa nada, tampoco somos aquí ansiosos. Pero pasan los minutos y deja de responder y pues decimos, ¿qué pasa? ¿Le habrá molestado lo que le escribí? ¿O le habrá pasado algo? Y empieza la preocupación o el preguntarnos, ¿por qué incomoda? O lo mismo, estáis hoy aquí, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Elan, esta es su casa, tal, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Te cuentas un poco y de repente parece que ya no hay más nada de qué hablar, silencio incómodo. ¿Quieres un café? Tengo que ir al baño. Un momento que tengo que hacerle el bibi a la niña. El silencio naturalmente nos incomoda y buscamos siempre llenarlo de alguna forma. Y nuestra relación con Dios no es la excepción. Muchas veces pensamos que Dios es una máquina de dar respuestas, casi como un ChatGPT, ¿no? Al que le preguntamos cualquier tontería y nos da cualquier respuesta, aunque se la invente. Y realmente no funciona así. Dios no siempre da respuesta a nuestras preguntas. Y no estoy hoy aquí para intentar explicar el silencio de Dios, porque yo misma no lo entiendo. Y porque tampoco hay mucha explicación al respecto. Dios, hay momentos en los que simplemente calla. Y en nuestra mente siguen habiendo preguntas y oraciones que siguen sin respuesta. Y nos encontramos en nuestra cama en las noches pidiendo al cielo y el cielo parece cerrado. No hay ninguna respuesta. Dios simplemente calla. Y analizando el por qué a mí personalmente o al ser humano en general nos parece tan incómodo el silencio, creo que es porque lo asociamos al abandono, a sentir soledad, es que le escribí a Camilo y no me respondió.
es que estaba hablando con tal persona y de repente es como si desapareció. Y cuando Dios calla, asumimos de alguna manera que no está. Y he titulado este mensaje La canción del silencio. Y os voy a dar un poco de contexto a los que no me conocéis. Yo no me llamaría a mí misma músico, pero soy una persona muy musical. Es decir, en mi cabeza siempre está sonando música. Probablemente alguno se identifique. Yo soy de este tipo de personas que escucho a alguien hablar y dice una frase y en mi cabeza suena una canción. Es inevitable. O sea, no puedo evitar el que alguien diga una frase o una palabra y se me venga una canción. Funciona así. Pienso, ¿no? En canciones. Todo puede ser una canción, cualquier cosa. Y me pasa algo curioso con el tiempo y es que no tengo muy buena noción del tiempo yo. 5 minutos, 20 minutos, 2 horas, no lo llevo muy bien, lo de los minutos. Así que yo no lo cuento en minutos, lo cuento en canciones. Y yo estoy, por ejemplo, en casa, mi rutina normal y es, me ducho en 2 canciones. ¿Cuántos son 2 canciones? No lo sé, pero me ducho en 2 canciones. Vale, doblo esta ropa en 4 canciones. Tengo que recoger la casa en esta sesión de worship, de Elevation Worship. Así funciona mi cabeza. El tiempo se mide en canciones. Y de ahí viene un poco, ¿no? el título de este mensaje. Y hoy voy a presentaros mi playlist favorita. Y quiero que os preparéis conmigo porque es una playlist bastante larga. Es un cancionero con 150 canciones, más que los de nuestro equipo de alabanza. 150 canciones y esta playlist pues son los salmos. Este precioso cancionero que tenemos con preciosas canciones. Y quiero que me acompañéis a leer en el Salmo 13. Y voy a leer en versión Reina Valera del 60. Llevo toda mi vida memorizando los salmos en Reina Valera del 60 y lo siento, no puedo leerlos en otra versión. Vosotros podéis leer en la versión que os parezca más cómoda. En pantalla creo que mi amiga Nat tiene Reina Valera del 60, pero bueno, podéis buscar en vuestras apps o vuestras Biblias la versión que tengáis disponible. Y os recomiendo que dejéis el marcador allí, el dedo, no sé cómo se hace en la aplicación, pulsando, lo que sea, pero vamos a leer muchos salmos hoy, así que acompañadme. Dice David en el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este día que has hecho para alegrarnos, para gozarnos en ti, Señor, en tu casa, en tu presencia. Hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, Señor, que nos guía, que es tuya, Señor, y quiero entregarte este tiempo para que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor, para que tu Santo Espíritu se mueva con libertad, para que tú hagas lo que quieras hacer en cada día, en cada vida en este día, Señor. Lo ponemos delante de ti, glorifícate, Señor, exáltate, pues todo es tuyo, Señor, y a ti te lo damos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues esto, vemos en el Salmo 13 que David, al igual que nosotros, se hace estas preguntas. Se enfrenta a silencios de parte de Dios. Y no solo en este salmo lo vemos, David lo escribe en muchísimos salmos, y no solo David, otros salmistas también. Pero
haz estas preguntas. ¿Hasta cuándo? Y el hasta cuándo ya es una especie de desespero. Ya he preguntado muchas veces. Ya ha pasado una semana, ya han pasado meses. ¿Hasta cuándo? Y tampoco eso tiene respuesta. Y en este mensaje lo he dividido, por así decirlo, en movimientos. Otra vez, como si fuese una canción, una obra, una composición clásica, por movimientos. Y el primer movimiento que he escrito sobre el silencio es que el silencio siempre revela lo que hay en nuestro corazón. Si leemos en el Salmo 13, David clama con desesperación y le pide: Señor, respóndeme, mírame, te lo estoy pidiendo. Es que están mis enemigos ahí. ¿Qué van a pensar ellos? Dime algo. Y también tenemos en el Salmo 22, otro salmo de David, donde David clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Te quita la paz. Y entiendo este sentimiento de David porque es muy fácil confiar mientras Dios habla, mientras hay pasos claros que seguir, mientras tienes un camino abierto por el que sabes que puedes ir. Pero cuando Dios calla, es difícil confiar, porque sale a flote nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, nuestros miedos. Sale a flote nuestra necesidad de controlar las cosas. Vale, pero necesito saber por lo menos una pista de lo que puedo hacer. ¿Solo izquierda o derecha? Venga, dime algo. Necesidad de controlar. Dudas. ¿Será que no estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que he fallado y esto es una especie de castigo? Empezamos a poner en duda incluso nuestra identidad. Abandono. Lo asociamos con abandono. Y otra de las cosas que podemos notar en ese proceso de silencio, de experimentar el silencio, es que demostramos o sale a flote en lo que verdaderamente descansamos. Cuando surgen todas esas dudas, esos miedos, la ansiedad, la preocupación, entendemos en qué descansamos realmente. Descansamos en el trabajo que tenemos a tiempo completo y en el sueldo que me permite vivir. Estoy descansando en esa persona que me respondía y dejó de responder, pero yo estaba tan apegada emocionalmente que ahora me genera ansiedad. Descansaba en mis propias capacidades, en lo que yo sé hacer y ya no puedo hacer. O descansamos en el Dios que ha prometido estar y ha estado siempre. El silencio revela eso en nuestro corazón. ¿En qué descansamos cuando hay silencio por su parte? Y esto me lleva al Salmo 42. Este es un salmo de los hijos de Coré. Y lo conoceréis, es súper famoso este salmo. Hay muchísimas canciones compuestas alrededor de este salmo. Y empieza: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Muchas veces, cuando Dios hace silencio, nuestra alma se pregunta eso: ¿dónde está tu Dios?
Lo preguntan tus dudas, tu ansiedad, tu miedo. ¿Dónde está tu Dios? No que siempre estaba contigo, no que clamé y me respondió. ¿Dónde está tu Dios? Y me encanta en este salmo porque repiten un par de ocasiones donde los hijos de Coré no solo le hablan a Dios, le hablan a su propia alma. Y cantan, ¿por qué te abates, oh alma mía? En el versículo 5. Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y lo repite al final del capítulo en el versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mía. No sé si os suena. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles que Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Esta misma canción. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué tienes dudas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te sientes sola? Espera en Dios. Espera en Dios, simplemente espera en Dios. Y muchas veces en ese proceso de silencio, cuando salen todos esos miedos y esas dudas, lo único que podemos hacer, aunque no entendamos, es hablarle a nuestra alma y decir, tranquila, recuerda quién es Él. Recuerda quién es Él, aunque no lo entiendas. Y esto me lleva al segundo movimiento de este mensaje. Y es cuando el silencio se convierte en un lugar donde Dios forma nuestro carácter. Y bueno, ya he mencionado que estoy ahora mismo en mi etapa de maternidad. Y si sois padres o vivís en esta época actual, os sonará la señora María Montessori. Muy famosa señora. Y pues su pedagogía, sus métodos de crianza pues son bastante especiales y hay como un moto principal, aunque ella no lo haya escrito así tal cual, y es que una vez que el proceso de concentración de los niños empieza, el adulto no debería intervenir. Y es algo que intento aplicar con mi bebé, que ahora está en su etapa más curiosa y exploradora y súper divertida. Pero claro, como padre intentas estar ahí para cuidar el que no se dé con el tope del mueble, el que no se suba al sofá y se lance de cabeza, o le estás tratando de enseñar cómo se encajan las piezas y tú quieres poder decir, no, es que la azul va aquí, cariño. Nos gusta intervenir. E intento aplicar este principio de no intervenir y dejarle explorar y resolver por sí misma, y me doy cuenta de cuánto cuesta no estar ahí. Y otra vez, porque ese silencio incomoda, pero me doy cuenta de que cada vez que lo aplico, me asombro la capacidad tan asombrosa que tiene mi hija de poder resolver las cosas por sí misma. Tiene 10 meses. Y de alguna u otra forma, ella descubre cómo se separan las piezas solas y cómo volverlas a poner. Y entiende que si se coge de aquí y se coge de aquí, tiene más firmeza para ponerse de pie. Y llega un punto en el que hace las cosas y me mira, esperando un aplauso o esperando que le diga, bien, lo hiciste. O ella misma se aplaude. Y me mira con confianza. Porque sabe que aunque yo no haya intervenido en ese proceso, estaba ahí. Mamá estaba sentada a su lado mientras ella intentaba despegar todas las piezas, los tacos. Y pienso en Dios como Padre, porque digo, ¿qué método Montessori ni qué método Montessori? El método del Señor. Le encanta al Señor no intervenir ahí cuando estás tú, a ver, ¿cómo encajan estas piezas? Silencio. Pero me parece bonita la imagen de mi hija mirando y encontrándome a su lado, aunque yo no haya intervenido en el proceso.
Y pienso en muchos personajes que hay en la Biblia, José, Moisés, Abraham, que experimentaron silencios de parte de Dios, silencios largos antes de tener una respuesta. Y ese silencio que vemos y leemos sus historias, realmente no eran tiempos vacíos, se convirtieron en una especie de taller donde Dios estaba formando algo en su carácter, donde Dios estaba fortaleciendo su fe, donde estaba llevando su corazón a otros niveles para que en el momento en el que recibieron la promesa, la respuesta de parte de Dios, estaban listos. Y hay una frase que me apunté que dice que el milagro puede cambiar las circunstancias. Una respuesta, una promesa puede cambiar las circunstancias de nuestra vida, pero el silencio nos cambia como personas. Lo que Dios forja en nuestras vidas en medio del silencio no podría hacerlo simplemente respondiéndonos y ya. Yo podría encajarle y llevarle la mano a mi hija para mostrarle dónde encajar cada pieza, pero no habría desarrollado la tolerancia a la frustración, la resolución de conflictos, que le prepararía para muchas otras cosas más adelante. Y pienso en eso, ¿sería el mismo José si hubiese pasado de soñador a gobernador? ¿Tendría la misma compasión con sus hermanos si no hubiese sido vendido, tirado a un hoyo, encarcelado injustamente? ¿Habría sido el mismo? ¿Habría sido el mismo el pueblo de Israel sin pasar por el desierto y solo disfrutar la tierra prometida? Para mí no habría sido lo mismo. Necesitaban ese proceso en el que Dios pudiese trabajar su carácter para que en el momento en el que llegase esa respuesta estuviesen listos. Y probablemente ya veis por dónde voy y quiero que leamos juntos el Salmo 27, también súper conocido, Jehová es mi luz, mi salvación, pero vamos a leer en concreto el versículo 13 y 14, donde David dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y una vez más vuelve a aparecer la palabra espera. David de alguna u otra forma entiende que el Señor le tiene en un tiempo de espera. Tú simplemente espera. Y es cierto eso que dicen, que la espera desespera. Y mientras más esperas, más desesperas. Por eso yo cuento el tiempo en canciones, porque si lo cuento en minutos, me desespero. Una vez más aquí vemos cómo habla su alma y dice: espera, porque esa espera transforma nuestras vidas. El silencio es el lugar donde Dios transforma nuestro carácter, donde trabaja ahí, lo pule. Algo que no podríamos ver simplemente respuesta. Pido esto, lo tengo, lo quiero, lo tengo. Cuando cuesta un poquito más, es verdad eso que dicen, que lo que te cuesta, eso lo valoras, lo agradeces, lo cuidas. Así funcionamos. Y quiero pasar al tercer movimiento, porque es aquí donde realmente quiero ahondar en el mensaje y es donde más vamos a leer. Y es que el silencio, lo que os comentaba, cuento el tiempo en canciones. No sé si os ha pasado, yo antes para ir a mi trabajo viajaba mucho en metro. Me tiraba 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, por lo tanto 4 horas de mi vida eran
en Renfe, en metro ligero, andando. Muchas playlists se pueden escuchar en este trayecto. Me podía oír el álbum completo de Jacob Collier, sesiones enteras de adoración por la mañana. Muchas canciones pueden pasar ahí. Pero ocurre algo distinto, o por lo menos para mí, ya me diréis vosotros si os pasa, que yo no tengo, no se me hacía el viaje tan largo cuando podía tener mis cascos con cancelación de ruido, gracias a Dios por ello, y mi playlist. A que no tuviese nada. Y ya no es ni siquiera ir en silencio, es que hay muchísimo más pasando mientras tú estás en silencio. Y algo, lo que me está enseñando el Señor en este proceso, que es lo que quería compartir, es cómo vivo yo ese proceso de espera, ¿no? Y bueno, los que no me conocéis, por mucho tiempo mi ministerio ha sido la alabanza, ha sido cantar para el Señor. Y no ha nacido eso simplemente desde que empecé a hacerlo en la iglesia, canto desde que tengo uso de razón. Porque para mí es mi puente con Dios. De la nada puede salir una canción para Dios. De la nada le escucho cantar canciones para mí. Quizá porque Él sabe que funciona así, que mi mente funciona en canciones. Y una cosa que he entendido en medio de experimentar los silencios de Dios es que el silencio siempre despierta una canción en nuestro corazón. Y pues ya os mencioné los salmos como mi playlist favorita, siempre vuelvo a ellos. Los salmos realmente son un cancionero. El pueblo de Israel no solo leía estas palabras, las cantaba. Las cantaba en cada una de las situaciones que vivía, lo cual a mí me parece súper interesante porque me habla de cómo un pueblo podía cantar aún en medio del sufrimiento, aún en medio de sus periodos de mayor angustia y tribulación. Porque la mayoría de estas canciones no fueron escritas desde la victoria. Y sí, hay muchas. Pero la mayoría surgieron de una cueva, de una persecución, de un duelo, de un silencio. Y quiero que hagamos juntos un recorrido por los tipos de canciones que tenemos en este precioso cancionero que son los salmos. Y empezamos con las canciones de lamento. Hemos leído ya el Salmo 13, hemos leído ya el Salmo 22, que son canciones de lamento. Hemos leído el Salmo 42 y vamos a leer ahora en el Salmo 77 los versículos desde el 7 al 9. Voy a ir leyendo rápidamente, luego si queréis podéis apuntarlos, e igualmente estarán en pantalla. Dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Preguntas. En el Salmo 88, versículos 14 y 15, dice: ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Si nos damos cuenta, todas estas canciones empiezan con un ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Una canción que nace del dolor, de la desesperación, del no entender. Y luego tenemos las canciones de confianza y vamos a ir a uno muy conocido que es el Salmo 23. Ya sabéis, el Señor es mi pastor. Y vamos a leer en el versículo 4 que dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pasamos a una transformación en estos salmos. En el capítulo 27, el verso 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En el 62, versículos 1 y 2, dice: en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Lo leíamos esta mañana. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Y por último, en el 121, hay muchos más, solo estoy haciendo un recorrido breve para que entendamos juntos la idea. Y en el Salmo 121, del 1 al 8, también muy famoso, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En estos salmos, en estas canciones, sigue sin haber una respuesta de Dios. De hecho, muchos inician con las mismas preguntas que las canciones de lamento. Pero hay algo que cambia, y es la canción. Ya no se centra en el por qué y el hasta cuándo. Se centra en: no hay respuesta, pero confío. No sé qué está pasando ni lo que va a pasar, pero decido confiar en que Jehová es mi roca, en que no se dormirá el que me guarda, en que Él está velando por mí, en el que me ama, en que me pastorea. Decido confiar. Y luego tenemos las canciones de espera, y aquí vamos a leer solo el Salmo 130, el verso 5 y el 6, que dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Me parecía una imagen curiosa porque los centinelas, los vigilantes, tienen una responsabilidad bastante aburrida si no hay mucho pasando. Evidentemente son guardianes, se encargan de proteger, de velar, pero si no ocurre nada, su labor es simplemente esperar a que amanezca. Están de vigilia por la noche y esperan a que el sol salga. Y me parece también una imagen preciosa porque no hay nada que ellos puedan hacer para acelerar ese tiempo, para hacer que el sol salga. No se preguntarán, ¿saldrá o no saldrá? Simplemente permanecen, y permanecen ahí de pie. Permanecen en vela, permanecen observando hasta que sale el sol, que es su esperanza, que ven culminada su jornada y dicen: todo ha ido bien, nos vamos a casa. Esas son las canciones de espera, donde nada ocurre, pero se permanece hasta el momento en el que haya una respuesta. Y eso nos lleva a las canciones de gratitud que hay en los salmos. Hay muchísimas canciones de gratitud y son preciosas. Pero vamos a leer en el Salmo 30, que inicia con el verso 1. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Y en los versos 11 y 12, se han escrito muchas canciones también sobre estos versos. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré por siempre. Precioso. En el Salmo 103, versos del 1 al 5, leemos: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides
de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, quien sana tus dolencias, y despliegan un montón de cosas que hace el Señor por las cuales están agradecidos. Y luego en el Salmo 116, que dice en el verso 1, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Canciones que fueron escritas cuando ya, después de un tiempo de espera, de llanto, de preguntas, el Señor dio una respuesta. Y escriben los salmistas una canción de gratitud. Alabaré al Señor porque ha sido bueno, porque me ha sido propicio, porque ha estado conmigo, porque me ha librado de mis enemigos, porque me ha dado victoria. Alabaré al Señor. Canción de gratitud. Y por último, están las canciones de alabanza. Hay muchas canciones de alabanza en los salmos, pero específicamente desde el Salmo 146 al 50, son canciones que ya no tienen prácticamente nada de peticiones, solo son alabanza, alabanza, alabanza. En el Salmo 146 vemos, alaba alma mía a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y hay una curiosidad de estos 4 salmos, que es que todos terminan en un aleluya. En el 47, alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza, y termina aleluya. El 148, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Y se despliega, alabadle sol, luna, ríos, aguas, mares, alabadle, y termina en un aleluya. En el 149, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, y termina en un aleluya. Y el 150, que quiero que lo leamos juntos porque podéis simplemente escucharme, pero creo que hay algo precioso cuando juntos podemos declarar canciones de alabanza a nuestro Dios, y es el 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Aleluya. Estos salmos terminan en un aleluya. Y pienso también en que todos los salmos en sí, si los vemos como una canción, como una obra, como una sinfonía, lo que vosotros queráis, pasa por distintos movimientos también. Los salmos inician con personas lamentándose y haciendo preguntas, en dolor, preguntándole a Dios por qué. Y al final vemos estos salmos que se centran solo en dar alabanza, dar alabanza, dar alabanza, adoración. Y es como si todo el viaje espiritual de esa canción al final terminara en adoración, en alabanza. Da igual cuántos hasta cuándo y cuántos porqués hayas cantado antes, termina en un aleluya. Aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y eso me lleva a preguntar, en medio de tu silencio, en medio de este tiempo de espera, ¿qué canción estás cantando? ¿Estás cantando una canción de miedo? ¿Estás cantando una canción de derrota, de soledad, de desesperación? ¿O tu canción es de confianza en ese Dios que conoces? ¿O tu canción es alabanza al Dios que no se duerme, que te guarda, que te pastorea? ¿Qué canción estamos cantando en medio de nuestro silencio? Sabes, pienso en Jesús
y en cómo el mismo Jesús experimentó el silencio del Padre también. Jesús ora 3 veces en Getsemaní y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y no hay respuesta por parte del Padre. El plan no cambia. Y Jesús se encuentra en la cruz, llevando sobre sus hombros el peso del pecado de la humanidad. Y cita el Salmo 22 y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimentó el silencio del Padre. Pero me parece precioso que leyendo los evangelios, Jesús no solo cita el Salmo 22 y dice: ¿por qué me has abandonado? Jesús también dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y finalmente dice: consumado es. Y hay una curiosidad sobre el Salmo 22 que cita Jesús. Y es que ciertamente inicia con dolor, con abandono, con silencio. Pero es un salmo que finaliza recordando la fidelidad y la victoria de Dios. Y es que en medio de ese silencio que experimentaba Jesús, cuando el cielo estaba cerrado, cuando no había palabras del Padre, cuando no escuchó un "este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia", cuando no había nada, Jesús permaneció fiel en esa cruz. El silencio del Padre no cambió su entrega, no cambió sus decisiones, fiel hasta la muerte. Tres días de silencio. 3 días de silencio. Pero cuando el Padre decide romper ese tiempo de silencio, ocurre la más grande de las obras en la historia de la humanidad. Jesús resucita y rompe para siempre el silencio. La cruz habla y dice: estoy aquí, he traído salvación para todos vosotros. He traído vida eterna, he traído conexión directa con el Padre. Ya no hay nada que nos separa. Cuando todo el mundo creía que a Jesús le había abandonado el Padre por detrás estaba obrando. Y yo sé que probablemente, al igual que yo, has experimentado estos tiempos de silencio. Y te preguntas por qué. Y estás en las noches y le dices: Señor, necesito escuchar algo. Jesús también lo necesitó. Pero ese silencio del Padre no es ausencia. Créeme, aunque no lo entendamos, está obrando. Y cuando llegue esa respuesta será como un rugido. Ese rugido que cambió la historia para siempre. Y vuelvo a la pregunta: ¿qué estamos cantando mientras? Qué precioso sería que podamos cantar como David a final del Salmo 13 que hemos leído. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aunque no entienda hasta cuánto, yo cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Que podamos cantar como los hijos de Coré: espera en Dios, alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aunque no lo entienda, aunque sufra, aunque me duela, aún he de alabarle. O que al final podamos cantar como Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por mí esto no se hace, pero yo me encomiendo a ti. Y poder finalizar diciendo: consumado es.
esa canción que todos componemos día a día con nuestras decisiones, con nuestras palabras, con nuestra perseverancia. Un día la miraremos atrás, la escucharemos sonar y nos daremos cuenta que incluso en esos periodos en los que creíamos que había silencio y había soledad, el Padre no dejó de estar allí. El Padre no dejó de estar ahí. Y entenderemos que el Padre, como el gran compositor, estaba creando su más perfecta armonía. Y un día la escucharemos esa respuesta. Y que mientras llega esa respuesta, nuestra canción pueda ser una canción de alabanza a Él. Y repito, quizás sientes que has esperado mucho. Quizás sientes que ha habido mucho silencio en tu vida. Y yo no puedo explicarte el silencio. Y yo no tengo las respuestas para darte tampoco. Pero quiero decirte algo que sí sé con certeza. Y es que la cruz ya habló. La cruz habló y habló para siempre. La cruz hoy te dice, te amo. La cruz hoy te dice, morí por ti, me entregué por ti. La cruz hoy te dice, perdoné tus pecados. La cruz hoy te dice, en mí tienes vida eterna. Y qué precioso que hoy no salgas de aquí con una respuesta, pero salgas con certeza de que tienes un Salvador. Esa es nuestra respuesta hoy. Y quiero invitarte en este día a que puedas cantarle esa canción a Jesús. Él ya sabe lo que hay en tu corazón. Pero cántale tu canción. Si no le conoces y este ha sido tu primer encuentro con Él, si esto ha sido parte de ese tiempo de espera, de silencio, escucha su voz que dice, te amo, estoy aquí, ven a mí. Y quiero invitarte a que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias. Gracias porque aun cuando no entiendo, aun cuando hay silencio, aun cuando no sé qué pasa, tú haces cosas maravillosas. Gracias por tu amor, Señor, y tu sacrificio en esa cruz. Gracias por dar tu sangre, Señor, para limpiarme de mis pecados, para restaurar mi vida. Hoy te entrego mi corazón, Señor. Hoy te entrego mi canción con sus lamentos, con sus porqués, con su dolor. Y quiero que lo conviertas, Señor, en alabanza, en gozo. Recibe mi vida, Señor, en tus manos. Te reconozco como mi Salvador desde hoy y para siempre. Amén. Señor, hoy te damos gracias. 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 Hoy queremos levantar nuestra canción con un gracias. Gracias porque has sido bueno. Gracias porque nos has guardado. Gracias porque has cuidado cada detalle. Gracias porque aún sin entender, aún sin esperar, Señor, aún sin saber lo que pasa, Señor, sabemos que tú estás ahí, es nuestra certeza. Gracias por esa cruz, Señor. Gracias por tu muerte. Gracias, Señor, por lo que sigues haciendo en nuestras vidas hoy.
Te alabamos, Señor, te alabamos solo a ti. En tu nombre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Si esto ha conectado contigo, por favor, no lo dejes aquí. Escríbenos a hola@somoselan.com y cuéntanos tu historia. Y si quieres ser parte económicamente de lo que Dios está haciendo en medio nuestro, puedes ir a nuestra web somoselan.com a la sección Contribuye. Si este mensaje te ha ayudado, por favor, no te lo guardes, compártelo con alguien. Nunca sabes lo que Dios puede hacer a través de algo tan simple como eso. Nos alegra mucho que estés aquí. Que Dios te bendiga.